Luego de haber elegido una de las alternativas, de las mejores alternativas de entre 3 mínimo disponibles, sobre esa se hace el diseño geométrico horizontal definitivo. El diseño geométrico horizontal comprende varias etapas o varias sesiones. En primer lugar, en esta se va a tener una introducción, se va a empezar con las curvas circulares simples, dentro de ellos se va a hablar acerca de las relaciones entre elementos geométricos y la curvatura de este tipo de elementos geométricos de la carretera. En las próximas sesiones también se hablará acerca de curvas circulares simples, curvas circulares compuestas de 2 y 3 radios. Luego después se hablará de la estabilidad del diseño horizontal, en donde se habla del peralte y también de la velocidad de diseño y velocidad específica. Las curvas espirales de transición para facilitar la circulación o el confort y la estética de una curva circular simple. Y finalmente las entretangencias horizontales, en donde pues se encontrarán o se verán valores mínimos y máximos de estos valores. En primer lugar, el diseño geométrico en planta o alineamiento horizontal es una proyección del eje real o espacial de la carretera sobre un plano horizontal. Está constituido por una serie de tramos rectos denominados tangentes y enlazados entre sí por curvas horizontales, porque también en el elemento vertical tenemos curvas verticales. Aquí tendríamos una curva horizontal, aquí tenemos una tangente, una curva horizontal, una tangente, una curva horizontal. Si en el caso de que se tuviera una pendiente cero, la pendiente longitudinal fuera cero de esta carretera, que obviamente no hay como tenerla considerando los elementos de drenaje, si en caso tuviera cero, el conductor observara exactamente lo que nosotros diseñamos en el elemento horizontal, porque coincidiría exactamente con el diseño horizontal que tenemos. Sin embargo, cuando hay sobre esto, de este tiende ya empieza a tener una pendiente, o aquí existen algunas curvas verticales, pues entonces en ese caso la percepción o lo que nosotros diseñamos pues no es exactamente lo que va a observar el conductor, sino va a haber algunas curvas que van a ser deformadas dependiendo de con qué elemento vertical le toque estar en ese momento, ¿no? Por ello es importante que dentro del diseño horizontal pues, y con el diseño vertical se tenga una cierta armonía, lo cual se denomina coordinación plani-altimétrica. Uno de los elementos principales de las curvas horizontales son las curvas circulares simples, que son bastante útiles y es que se la usa en el diseño geométrico horizontal. Estas curvas circulares, pues bueno, tienen varios elementos. En primer lugar está la tangente de entrada. Luego después esta está unida por una curva o una porción de la circunferencia. Y luego después se tiene la tangente de salida. Entre la tangente de entrada y la tangente de salida se tiene pues una deflexión, que esta se denomina deflexión principal. Esta deflexión es igual a este valor de este ángulo. Es igual considerando de que, bueno, en este caso se tiene, esta alineación es un ángulo recto. Entonces, por las propiedades, se puede pasar este ángulo a este otro lado. Si se traza una bisectriz, pues aquí se te va a tener delta sobre 2 y delta sobre 2. Se tiene de los otros elementos, pues bueno, el punto de intersección. Aquí se tendría el principio de la curva. Luego después aquí se tendría el principio de la tangente o fin de la curva, inicio de la tangente de salida. El radio de la curva simple, este sería el radio de la curva simple, este sería la parte del origen. La tangente o la subtangente, tanto en este caso, pues si son iguales significa que es un elemento pues simétrico. Se tiene la longitud de la curva circular, que va a ser esta, y si aquí tenemos una bisectriz, esto va a ser la longitud sobre 2. Se tiene la cuerda larga, que sería esta. Si también se divide aquí tendríamos también la cuerda larga dividido para 2, la externa o external y la ordenada media.
Existen ciertas relaciones entre elementos geométricos que son útiles a la hora de poder calcular las coordenadas de una curva circular simple. En el primer caso, en el triángulo rectángulo OPC-PI, que sería OPC-PI, que es un triángulo rectángulo, pues aquí se tiene que la tangente de delta sobre 2, la tangente de este ángulo de aquí va a ser al cateto opuesto, que va a ser PC-PI, sobre el adyacente, que en este caso va a ser OPC. Pero estos valores, el PC y el PI, va a ser igual a la tangente, y el OPC va a ser igual al radio. Por lo tanto, se puede reemplazar estos valores y se tendría pues esta expresión. Despejando la tangente o la subtangente, se tendría esta ecuación. La tangente en función del radio por la tangente de delta sobre 2. Delta es la deflexión principal entre la tangente de entrada y la tangente de salida. Las relaciones entre elementos geométricos en general se tiene, o el valor principal va a ser siempre este delta, y también va a estar expresado en función del radio como elementos principales. Luego después se puede hacer alguna otra combinación entre ellos, pero los principales elementos que se utilizan para relacionar el resto de elementos de las curvas circulares simples es el radio y este valor de delta mayúscula. Por otro lado, en el triángulo rectángulo OBPC, sería OB y PC, ¿sí? Nuevamente aquí se tiene otro triángulo rectángulo, pues se tiene que el seno de este ángulo de aquí, el ángulo de delta sobre 2, va a ser igual a BPC, que sería en este caso cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que sería OPC, que sabemos que OPC va a ser igual al radio. En el otro caso, el de BPC va a ser igual a la cuerda larga dividido para 2. Reemplazando estos valores se tendría esta expresión. Despejando la cuerda larga se tendría nuevamente una relación que está en función del radio y del delta o la deflexión principal. Esa sería la ecuación de la cuerda larga. Volviendo al triángulo inicial, el coseno de delta sobre 2 va a ser al cateto adyacente, que va a ser este lado, OPC, dividido para la hipotenusa, que va a ser OPI. OPC ya sabemos que es igual al radio, y el OPI, en este caso OPI, va a ser igual a la distancia que hay entre el origen hasta A y de A hasta PI, pero del origen hasta A se tiene que es igual al radio, porque en cada uno de estos puntos de aquí, en este de la curva circular, pues va a ser igual al radio cuando pues empieza desde el origen, más E, que sería la external. Reemplazando se tendría esta expresión de la cual se despeja la E de la external. Ajustando estos valores y despejando, se tendría finalmente el valor de la external. En el caso de aquí, despejando y estos pasando al otro miembro de la ecuación, se tendría esta expresión. De ahí sacando factor común R, se tendría finalmente esta expresión. Nuevamente aquí se tiene el radio y también se tiene el valor de delta. Si es que se quiere obtener la external en función de t, de la tangente, pues también se lo puede obtener. En este caso se ha despejado de la ecuación inicial, donde es tangente igual al radio multiplicado por la tangente de delta sobre 2, se ha despejado el valor del radio. Y este radio o esta nueva expresión se ha reemplazado en la expresión anterior. Y en este caso se tendría pues la external va a ser la tangente dividido por la tangente de delta sobre 2 multiplicado por esta expresión que se mantiene pues por el momento invariable. Pero sabemos que la tangente de un ángulo va a ser igual al seno de ese mismo ángulo dividido por el coseno de ese ángulo. Reemplazando se tendría que si en este caso la tangente que estaba en el denominador sería seno dividido para coseno, como este coseno queda en el denominador, pasa al numerador.
Y en el caso de este segundo factor, lo que se ha hecho es simplemente sacar factor común, coseno de delta sobre 2, y pues bueno, este sería el resultado de hacer eso, de seleccionar este valor, o de elegir o de resolver esta fracción. Se simplifican en este caso el coseno y se tendría esta expresión, ¿no? Tangente dividido para el seno del ángulo de la deflexión dividido por 2 multiplicado por 1 menos coseno de la deflexión dividido por 2. También se conoce que el seno de 2 veces el ángulo de un ángulo va a ser igual a 2 multiplicado por el seno de ese ángulo por el coseno de ese ángulo. Entonces, si es que en vez de que sea 2 veces el seno de ese ángulo, sea el ángulo dividido para 2, la expresión cambiaría a 2 multiplicado por el seno de ese ángulo dividido para 4 por el coseno de ese ángulo dividido para 4. También el coseno de 2 veces el ángulo va a ser igual a 2 veces el coseno cuadrado de ese ángulo menos 1. Si es que esa expresión, si es que no fuera 2 veces ese ángulo y fuera el ángulo dividido para 2, la ecuación cambiaría a 2 coseno cuadrado de ese ángulo dividido para 4 menos 1. Con lo anterior, lo que simplemente se hace es reemplazar esos valores y se tendría esta nueva expresión. Simplificando en este caso va a ser 1 más 1, va a quedar aquí en 2, ¿no? Aquí se saca factor común para luego después poder simplificarlo con este 2 de acá. Y quedaría una nueva expresión que sería esta, ¿no? Seno de delta sobre 4, coseno de delta sobre 4 multiplicado por esta expresión de acá. Y pues en el numerador se tendría la tangente. También se conoce que el seno cuadrado de un ángulo va a ser igual a 1 menos el coseno cuadrado de un ángulo. Esto viene de la expresión donde el coseno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de otro ángulo va a ser igual a 1. Aquí simplemente lo que se ha hecho es despejar el seno cuadrado, ¿no? Este ángulo, pues en este caso es delta sobre 4. Reemplazando en la expresión anterior, en este factor se tendría esta expresión. Luego después simplificando se tendría como resultado seno sobre coseno, pero sabemos que seno sobre coseno va a ser igual a la tangente, por lo tanto pues la expresión quedaría, la external va a ser igual a la entretangencia o la tangente multiplicado por la tangente de la deflexión principal dividido para 4, que sería otra forma de poder determinar la external. Asimismo, en el triángulo OBPC se tiene el coseno del ángulo del delta sobre 2 va a ser igual a OB, que sería el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que sería OPC, o el origen hasta el PC. Pero pues se sabe que OB sería igual a OA, que sabemos que es el radio de la expresión anterior, menos AB, que sería pues en este caso la ordenada media, y OPC sería el valor del radio. Por lo tanto, pues la expresión quedaría de esta forma. Despejando, se tendría que la ordenada media estaría relacionada con el radio y con el ángulo, que son las principales relaciones que tienen las curvas circulares simples entre sus elementos geométricos. Aquí se tiene el resumen de todas las ecuaciones que se determinaron. Aquí lo único que simplemente se tiene dos expresiones para la external, ya sea con el radio o con la tangente, y dan el mismo valor, nada más. Simplemente en general siempre vamos a tener el radio de la curva circular y vamos a tener la deflexión, por lo tanto esta pues a veces suele ser innecesaria, ¿no? Ya con estos de aquí pues ya se la tiene para poder calcular. Pero esto sería con un poco más de facilidad de cálculo o de demanda computacional, porque bueno, solo tiene dos factores.
Bien, cuando hablamos de una curvatura, de una curva horizontal simple, se puede fijar por su radio, que ya lo hemos visto el radio anterior, o por su grado G. Este grado G es el valor del ángulo central subtendido por un arco o cuerda de determinada longitud. Ya lo vamos a ver más adelante, escogidos como arco unidad S o como cuerda unidad C. Por lo tanto, pues se tienen dos sistemas, sistema de arco grado que estaría relacionado con este arco unidad y el otro sistema que sería cuerda grado que estaría relacionado con esta cuerda C. No la cuerda unidad, pero sería una cuerda C. Para el primer caso, el sistema arco grado, aquí tenemos una curva circular simple, tenemos el PC, el PT, el PI, tenemos el origen, el radio, y aquí en este caso tendríamos este arco que sería denominado en este caso por S. Este arco tiene un punto de inicio y un punto de final que conectados al origen, aquí nos genera este ángulo G, que sería pues la curvatura o el ángulo central subtendido. Este GS, que se ha colocado GS porque está relacionado a este arco, ¿no? Esta porción dentro de la curva circular. Sabemos que la curvatura es igual a 1 sobre el radio y esto está expresado en radianes. Por lo tanto, si tengo una curva circular con un radio, por ejemplo de 100, aquí tendríamos una curvatura de 0.001. Ese sería el valor de curvatura. Mientras más alto sea este valor, pues el valor de curvatura va a tender a 0. Pues eso significa que mientras más alto sea el valor del radio, el conductor va a sentir menos ese tipo de curvatura. El caso más extremo es que en una tangente va a tener un radio infinito. Y si en una tangente tiene un radio infinito, si reemplazamos aquí como infinito, 1 dividido por infinito, nos daría la curvatura 0. Bien, ahora bien, S va a ser igual, este valor va a ser igual al radio multiplicado por GS. Esta ecuación de aquí viene de la expresión de la longitud de la curva circular. La longitud de toda la curva circular, si cambiáramos en vez de utilizar S, sino la longitud de la curva circular va a ser igual a 2πr. Aquí tendríamos el radio y nos quedaría 2π. Y el 2π es 360 grados, es decir que no estamos tomando en cuenta toda la circunferencia. Aquí en este caso, como no estamos tomando 2π, pues esto sería una porción GS. Por lo tanto, esta ecuación se desprende de la ecuación de la longitud de la circunferencia. Entonces tendríamos esta ecuación inicial. Despejando el valor de la curvatura, GS va a ser igual a S dividido por R. Si S lo igualamos a 1, nos quedaría 1 sobre R radianes, y esto es lo mismo que la curvatura. Por lo tanto, la curvatura en una curva circular simple se obtiene cuando el valor de S, de esta porción de la curva circular, es igual a 1 o se tiene pues el arco unidad. Solo en ese caso ahí se tiene el valor de la curvatura. Si es que queremos transformar esto a grados, pues en grados hexagesimales tendríamos que multiplicarlo por 180 grados dividido para pi radianes y nos quedaría esta expresión. Esto obviamente cuando S es igual a 1. Pero ¿qué pasa cuando S no es igual a 1? Obviamente aquí tendríamos que multiplicar por un valor de S y aquí quedaría esta expresión, ¿no? 180 por S dividido para pi por el radio. S, pues independientemente, si en este caso reemplazáramos por 1 nos quedaría esta expresión. Pero si lo multiplicamos por 2, 3, 4, etc., pues esto pues variaría esa ecuación. La longitud en este caso, utilizando el sistema arco-grado, la longitud de esta curva, de esta porción de la curva circular, sería igual a pi por el radio por delta dividido por 180 grados.
¿De dónde sale esto? De esta expresión de aquí. Lo único que se ha cambiado es que S va, aquí tiene 1, pero va a crecer tanto hasta que en algún momento va a coincidir con PC y con PT. Y eso, cuando suceda eso, eso va a ser la longitud de la curva circular. Al pasar eso de la longitud de la curva circular, se va a tener, pues esto no va a cambiar, esto no va a cambiar, y el ángulo también, como va a crecer este ángulo, va a llegar a ser igual al valor de delta. Pues entonces en ese caso se tendría la longitud de la curva circular cuando se utiliza el sistema de arco grado. Por otro lado, cuando se trata de un sistema de cuerda grado, pues aquí tenemos los mismos, tenemos la misma curva circular anterior, se tiene un punto inicial, un punto final, pero en vez de tener un arco, aquí se tiene una cuerda. Una cuerda, recordemos que es que corta una curva circular en 2 puntos. Entonces aquí tendríamos una cuerda. Y esta cuerda, si se trazamos una bisectriz, pues podemos dividir esta curvatura relacionada a la cuerda. Aquí se tiene GC, el anterior era GS porque era relacionado al arco, y este sería relacionado a la cuerda. Si trazamos una bisectriz nos quedaría pues el ángulo dividido para 2, y también se dividiría la longitud de esta cuerda, pues la cuerda dividido para 2. Aquí en todo si es que se parte desde el origen hasta la curva circular, pues en todo momento será igual al radio, tal cual como se ve en esta imagen. Bien, el seno de cualquiera de estos 2 triángulos, aquí tenemos 2 triángulos rectángulos, ya sea este o este, se podría determinar, se podría calcular el seno de GC sobre 2. Seno de GC sobre 2. En cualquiera de los 2 triángulos va a ser igual al cateto opuesto de C sobre 2 dividido para el radio, que sería este valor del radio, que sería la hipotenusa. Ahora GC, despejando el valor de GC, que tendríamos 2 por el seno de menos 1 multiplicado por la cuerda dividido para 2 veces el radio. Si hacemos una relación entre la longitud de la curva circular cuando utilizamos la cuerda, que sería LC, va a ser, se puede relacionar con este ángulo, que sería el delta, sería esta expresión, sería la misma relación de semejanza entre esta cuerda, que sería esta cuerda de aquí, y este ángulo GC, este ángulo de aquí GC. Despeja o reemplazando el valor, si se podría reemplazar aquí este valor, pues tendríamos una ecuación relacionada con el radio, si no simplemente despejando el valor de la longitud de la curva circular cuando utilizamos la cuerda, tendríamos esta expresión, donde C pues sería la que tendría que empezar a variar, ¿no? Y aquí tendríamos el GC que está en función del valor de C. La idea de esto, de tener estos 2 elementos de cálculo, es que con los 2 vamos a obtener la longitud de la curva circular, desde que empieza desde el PC y al PT. El asunto es que uno de los 2 va a ser más preciso, y obviamente va a ser más preciso el que sigue la trayectoria de la curva circular, que va a ser el anterior, el arco. Y en este otro caso pues va a ser menos preciso. Ahora, fuera más preciso si este valor de C es mucho más pequeño. Mientras más pequeño sea, voy a tener pues mucho más cercano al valor de la realidad que sería la longitud de la curva circular. Se hacen estas 2 comparaciones considerando de que en algunos casos la demanda computacional puede afectar el cálculo no solo de una curva circular, sino de varias curvas circulares. Entonces, en ese caso, al tener varias curvas circulares, pues ahí la demanda computacional es mucho más grande. Entonces, la idea de esto es de tratar de comparar los 2 y ver si se obtiene mejores resultados, la una con respecto a la otra, relacionado con el tiempo que uno se pueda demorar en el cálculo. Eso es lo que faltaría, pues hacer un análisis entre estos 2 elementos del sistema, de los 2 sistemas, para poder determinar cuál de los 2 se puede utilizar con mayor confianza, ¿no? Ahí
hay pequeñas variaciones. ¿Cuánto de variación? Si utilizamos un valor de cuerda de 1, un valor de cuerda de 5, un valor de arco de 1, un valor de arco de 5, de 10, etcétera, comparado pues entre los dos para ver cuánto sería la diferencia y si esa diferencia es significativa o no. Va a cambiar los valores de las abscisas de cada una de las abscisas de los elementos dentro de la curva o fuera de la curva. Pues entonces eso hay que analizarlo también para ver cuál de los dos métodos se elige.